¿Te gustaría ayudarnos a sostener este canal? Para hacer un donativo, en la descripción del video está nuestra información. Muchas gracias. Siendo las 7 de la noche con 1 minuto, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos iniciando nuestra transmisión en directo. Y el día de hoy, por primera vez abordamos este tema. Y se trata de identificar, reconocer lo que en nuestros recintos llamamos materia, nuestra materia, nuestro ser inferior o nuestro yo inferior. Hay diferentes senderos espirituales. Y en el nuestro, en el caso del espiritualismo trinitario mariano, cuando nos referimos a nosotros como conductos del mundo espiritual, o como pueblos, como labriegos también, al referirnos dentro de la obra siempre nos identificamos como materias. Bueno, pues vamos a ver de dónde proviene esa identidad que tenemos con nuestra materia para definir lo que somos. El objetivo de esta sesión es reconocer a nuestra materia como identidad inferior de nuestro ser y su propósito espiritual. Y vamos a hacer un largo recorrido para poder identificar su origen, identificar el momento en el que estamos viviendo, que es trascendente, y de ahí poder valorar el conducto que tenemos en la materia y empezar a ampliar nuestra visión acerca de quiénes somos. Vamos primeramente, como es costumbre, a dar un antecedente, en este caso, de la enseñanza que hemos recibido a través del conducto humano en el tercer tiempo. Hoy vengo a vosotros para que me reconozcáis como el Dios único, creador de todos los seres, a deciros que quiero hacer de cada uno de vosotros un discípulo y heredero mío. Este es el tiempo en el que el hombre me buscará espiritualmente, porque reconocerá que Dios es espíritu universal. Yo soy el amor, y quien me busque deberá inspirarse en él. El amor es el principio y fin en el destino de toda criatura. Ante esa fuerza que todo lo mueve, lo ilumina y vivifica, desaparece la muerte, se esfuma el pecado, se desvanecen las pasiones, se lavan las impurezas y se perfecciona todo. En el hombre hay dos fuerzas que siempre han estado en lucha: su naturaleza humana y su condición espiritual, que es eterna. Desde el principio de los tiempos existieron dos caminos para que el espíritu decidiera tomar uno de ellos: el del bien y la virtud, o el del mal. En esa lucha el espíritu alcanzaría conocimiento, experiencia y méritos. Yo preparé al espíritu y a la materia con sabiduría y perfección, para que formaran un solo ser, capacitado para llegar al final de su gran destino. Os he legado un espíritu fuerte y combativo, que ha de luchar hasta el fin. No existen para vosotros la muerte ni la condena eterna, porque al concebir mi espíritu la idea de la creación, solo sentí amor, y de mi vida, y de mí brotó la vida para mis hijos.
Si yo os he enseñado a perdonar y a amar a vuestros enemigos, y os he dicho, haced con vuestros hermanos lo que yo he hecho con vosotros, estaría dándoos ejemplo de ello si castigara a los que no me amaran o no creyeran en mí. Bien, estos son párrafos de la enseñanza breve, hay mucho material, muchas líneas por donde irnos en el análisis, pero en esta entrega, que es muy básica, se establece que efectivamente hay dos naturalezas en los seres humanos. La naturaleza humana a través de la carne, su apego a la tierra, y por otro lado, su condición espiritual eterna. Como materias, pues somos mortales, como espíritus eternos. Y erradicar entre nosotros la idea de la condena eterna. Veremos por qué. Bueno, pues vamos a empezar por reconocer quiénes somos en el aspecto de la materia. Tengo mensajes sobre que hay hermanos que ya accedieron a la videoconferencia, como nuestra hermana Carla. De momento, sugerencia, sigan el video en directo. Ahorita no hay nadie en la sala de espera en la videoconferencia. Yo les doy el mensaje, aviso oportunamente cuando estemos ya en posibilidad de recibirles en la videoconferencia. En tanto, hay que seguir el directo. Bien, pues decíamos, la materia es nuestra identidad. Y entre nosotros, aún más en la obra mencionaba que cuando queremos diferenciar de lo que es un ser espiritual, un hermano espiritual de nosotros, o de alguien del pueblo, o de alguien de nuestra componencia, pues hablamos siempre entre materias y seres espirituales. Y bueno, esa es nuestra identificación, ¿verdad? Somos materia. Bueno, vamos a partir de ahí. Revisando los antecedentes, hermanos, vamos a ver una historia. Tratar de relatar lo que es el viaje del alma. ¿Cómo surge? ¿Por qué surge? Y todo lo que ha tenido que vivir para llegar a ser lo que hoy somos en esta existencia, y del camino que le espera en ese regreso al Padre, a la divinidad. Ese camino infinito del que estoy hablando es el camino que va del espíritu a la materia, y luego de regreso de la materia al espíritu. Este es el camino del alma. Y vamos a remontarnos a ese muy remoto pasado, al principio, a lo que llegamos a conocer como Génesis, ese principio que marca el inicio de la creación. Y es que el Espíritu Universal, fuente de la vida y de la gracia, o gran conciencia universal, o nuestro Padre, Madre Dios, siendo perfecto, todo estaba en él y quería conocerse a sí mismo. De ese deseo de conocerse a sí mismo y manifestarse es como surge la creación. Siempre reconocemos a través de ya a estas alturas de la ciencia, que ese principio, ese punto de comienzo que da origen al universo, reconocido como Big Bang, se le conoce también como la gran explosión, a partir de una singularidad, de algo tremendamente, vamos a decir, compacto, poderoso, uniforme, homogéneo en sí, que al generarse esa separación, esa gran explosión,
da origen al universo. Y es aquí donde recordamos palabras de la enseñanza, donde se dice que en el principio todos y todo estábamos en Dios. Entonces, no se crea el universo de la nada, sino que la misma divinidad da lugar a ella. Es decir, vivimos en la divinidad, somos parte de esa divinidad. Entonces, al surgir cada partícula, cada elemento, en un proceso infinito de tiempo, fue dando lugar a las formas. Este proceso del principio, donde la perfección divina se manifiesta creando el universo, decíamos hace unos instantes, se puede considerar que es el viaje del alma. Lo voy a graficar de manera sintetizada, haciendo uso de algunas imágenes. Decía que en su deseo de conocerse y manifestarse, la divinidad, en su voluntad y en su plan divino, deja que la unidad, todo estaba en él, decíamos en la divinidad, todo y todos estábamos en él. El universo es mental, en su mente divina todo fue concebido, todo fue creado ahí. Y después su expansión da lugar a los elementos, al universo en sí. Bueno, ese proceso de lo perfecto, descendiendo de la luz hacia la parte oscura, hasta poder llegar o manifestarse como materia. Ese proceso se le puede llamar de involución, porque es el descenso de la divinidad. Pero hay un problema. El Espíritu Divino, por ser infinitamente de luz, de sabiduría, vamos a decir de perfección, no puede habitar en el plano físico de manera directa, que es denso. Así que lo que tuvo lugar en un principio, en ese proceso de involución, fue la creación de las almas, la separación de la divinidad, vamos a decir, en átomos o partículas individualizadas, que son divinas, que son espíritus, pero necesitando un conducto. Ese conducto es el alma. Y es el alma la que en ese proceso de separación o involución es la que llegó al plano físico. Aquí hay densidad, aquí hay materia, mientras que en la perfección pues todo es luz, conciencia, perfección. ¿Por qué ese viaje tan largo, tan arduo, tan complicado? Observemos estos dos esquemas. En la unidad, o sea, en el todo, esos átomos o partículas de luz, de esencia divina, perfectas, en sí mismo y en sí mismas son divinas y perfectas, pero carentes de experiencia. Entonces, este largo viaje de descenso hasta el plano físico, hasta la forma, hasta la materia, es para que haya experiencia, aprendizaje, conciencia. Y ahora estamos en un proceso de regreso a lo divino. De este plano físico, estos hijos de Dios, individualizados, separados, ahora por conciencia habrán de seguir un camino de evolución, esto es, de perfección. Y recordemos que la evolución espiritual es una evolución de conciencia, de amor. Y
vamos de regreso a la divinidad. Entonces, el retorno al origen es por libre elección. Esa es la complicación, de que al sentirnos separados, porque de eso se trata, de olvidar el pasado y de elegir, ya que somos libres en ese libre albedrío, pues seguir el camino de evolución. Tenemos aquí a la derecha una imagen donde hay diferentes sustancias, y estas diferentes sustancias tienen diferente densidad. La más pesada está hasta abajo, y de ahí las más sutiles, las más ligeras van subiendo, lo más ligero. Bueno, mencionábamos que el Espíritu Divino, por ser perfecto, no puede materializarse directamente en el plano físico. Así que el recurso fue la individualización del espíritu a través de las almas. Las almas son individuales, son conciencias, unidades de conciencia divina, pero que igual, al provenir de lo divino, necesitaron descender, separarse. Y en ese proceso de separación han transcurrido miles de años, millones de años, miles de millones de años. De tal manera que cuando ya tenemos una criatura en el plano físico con autoconciencia como el ser humano, detrás ya tenemos un trayecto de muchos años, de millones de años. Y estamos en esa medianía, en ese proceso de darnos cuenta y de ya retomar nuestro camino hacia la unidad de nueva cuenta, en un camino evolutivo de perfeccionamiento en nuestro estado de conciencia. Y aquí la fuerza que mueve hacia el progreso es el amor. Estamos precisamente en un estado muy denso, el más denso de la creación, la tercera dimensión o plano terrenal. Entonces, para poder ir ascendiendo, es el amor el combustible, lo que hace posible ir ascendiendo. La vibración más alta es la del amor. Entonces, comprendamos a partir de eso que entre más amor expresemos y nuestra conciencia expresando todo lo que proviene del amor, como la unificación, la paz, la buena voluntad, vamos a ir subiendo, vamos a ir ascendiendo. Entonces esa es nuestra labor. Al tener un conducto material, el vehículo de la carne, la materia, sobre la faz de la tierra, el alma ya está en posibilidad, literalmente, de traer el cielo a la tierra. Pero hay un problema. Necesita recuperarse de ese olvido. El alma se encuentra entre el espíritu, al cual sirve de vaso o sagrario, y la materia, que es el conducto. Pero la atracción que ejerce la materia es muy grande, su necesidad de sobrevivencia sobre todo. Entonces, dentro de cada ser humano se genera esa lucha, en esas dos tendencias o fuerzas. Por un lado está el espíritu, su luz, su amor, su perfección, y por otro lado, la materia, su identidad apegada a la tierra, a la forma, a los sentidos, y su necesidad de sobrevivencia. Entonces, esa es la lucha que estamos librando dentro de nosotros, y esto sucediendo desde hace ya buen tiempo. Recordemos que la mayor densidad está abajo, y precisamente en este plano terrenal
en el que nos encontramos, el apego a la forma, el apego a las apariencias es alto. Pero también hay que recordar que el amor nos lleva a ir ascendiendo. Y es que el amor eleva nuestra vibración. Todo en el universo vibra. Y precisamente lo más denso, pues casi no vibra, diríamos. Y está hasta abajo, en el plano más denso. Y conforme hay una elevación en la vibración, en la luz, pues vamos ascendiendo. Entonces, a mayor nivel vibracional, mayor desarrollo espiritual. Y viceversa, a mayor densidad o solidez, esto es la materia, menor tono espiritual. Por eso, el amor es nuestro combustible en ese proceso. Vamos a recordar brevemente que los seres humanos somos algo más que la materia. Nuestros sentidos solo perciben el cuerpo físico, pero en nosotros hay también, como si fuera un capullo de luz, otros cuerpos energéticos. Sobre la faz de la Tierra, junto con el cuerpo físico, tenemos el cuerpo etérico, que es una representación energética del cuerpo físico. Igual, misma forma, mismos órganos, pero de luz. Este cuerpo etérico se conoce también como cuerpo vital. Por cierto, es donde se hacen las cirugías espirituales, en ese cuerpo etérico. Tenemos un cuerpo emocional. Nuestras emociones, sensaciones, como un flujo, también lo tenemos. Y tenemos un cuerpo mental inferior, la mente, los procesos de pensamiento. Bien, la materia tiene esos recursos en este plano terrenal, los cuales tiene que desarrollar para poder acceder a los cuerpos superiores de luz. En este caso, el cuerpo crístico, que sería el caso del cuerpo mental superior, nuestra conciencia crística de cada quien. El cuerpo causal, el alma, y nuestro cuerpo espiritual o divino, la divinidad. De momento, aquí en nuestra estancia sobre la faz de la Tierra, nuestra labor es integrar toda esta, vamos a decir, todos estos componentes, todo lo que nos constituye. Y de cada cosa que hagamos en nuestros actos, así sea pensar, sentir o hacer, de todo vamos a tener resultado. Siempre vamos a tener los resultados de nuestras obras. Y a partir de ahí nos vamos a ir dando cuenta de qué rumbo le estamos dando a nuestra existencia. Vamos a reconocer un tantito más de cerca el campo energético humano. Bueno, aquí tenemos la fisonomía o anatomía del ser humano y como si fuera un capullo luminoso, una representación muy esquemática de lo que es el aura o campo energético humano. En nuestra enseñanza se habla de la vestidura de gracia. Bueno, pues es esa vestidura de luz. Ese campo energético incesantemente tiene un flujo similar al de un imán. Y la columna vertebral, pues es el centro energético más importante porque en él se encuentran esos vórtices de luz, centros energéticos que se conocen como chakras. Son 7. Tenemos el chakra raíz, que está en la base del coxis, luego está el sacro, plexo solar, el corazón, el de la garganta, nuestro tercer ojo y la
la coronilla, la parte superior. Bien, lo que representa al cuerpo y nos tiene, diríamos, unificados a la tierra, son esos chakras inferiores, los tres primeros, la raíz, sacro y plexo solar. Significativamente, si vemos en su descripción, el chakra raíz se refiere al yo tengo, a la posesión, el sacro, yo deseo, y el plexo solar, yo puedo. Y el corazón, yo amo. Precisamente es el corazón el punto de encuentro entre nuestras dos naturalezas, la inferior y la superior. El chakra número 5 correspondiente a la garganta, yo hablo. El 6, el tercer ojo, que representa la glándula pineal, yo comprendo. Y por último el de la coronilla, yo soy. Entonces, este es el campo energético humano. Y nuestra labor en esta existencia y en las que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas pasadas, pues ha sido la de aprender a hacer uso de este vehículo, del cuerpo, con todos estos atributos. Y como tenemos libre albedrío, por libre elección hemos ido forjando nuestro camino. Bien, les mencionaba que estamos ahora ante la posibilidad de una evolución espiritual, ahora en el proceso ascendente de crecimiento. Ya estamos aquí como almas individualizadas. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un alma, y el alma es el vaso sagrario del espíritu. La divinidad como esencia está en cada uno, pero no lo sabemos, no lo sabíamos. Y lo que podemos percibir con nuestros sentidos de materia es separación. Bueno, ya estamos en posibilidades de iniciar el camino de regreso, el comienzo de la evolución. No porque esté iniciando ahora precisamente, esto inició ya tiene algunos ayeres. Aquí esta fuente cita 18 millones de años. ¿Cómo? Sí, 18 millones de años. El tiempo es relativo para el espíritu. Y para poder ser un espíritu encarnado en un ser humano, el espíritu ya recorrió un largo camino, desde ser elemento mineral, desde el reino vegetal, pasando por el reino animal. En esos antecedentes el espíritu no era individualizado, eso se fue dando paulatinamente, era grupal. Pero ahora nosotros como seres humanos ya tenemos una conciencia individual, somos unidades de conciencia, autoconciencia, a diferencia de los animales. Entonces, en ese proceso podemos observar cómo ha sido muy largo el recorrido. Mineral, reino vegetal, reino animal y género humano. Y por esa autoconciencia estamos ya en posibilidad de regresar a la divinidad. Bueno, ese fue un esquema muy gráfico de el por qué la divinidad decidió en un momento dado conocerse a sí misma, descendió hasta el mundo de la forma y ahora es el regreso. Bueno, esto da para mucho. En esta ocasión en esta segunda parte, segundo capítulo, vamos a conocer sobre lo que es nuestra materialidad, lo que llamamos materia. Bien, vamos entonces a ver los rasgos de nuestra materialidad.
Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Uno de los rasgos de nuestra materialidad o de nuestro yo inferior es mantener a toda costa el propio punto de vista e invalidar a los demás. Cuando imponemos nuestro punto de vista como referencia para imponerlo a los demás, sin considerar lo que el otro piensa, lo que el otro siente, así sea en una cuestión laboral, pues de lo que se trata es de hacer bien las cosas, y salen bien las cosas cuando se escucha al otro, cuando se pone atención, cuando se retroalimenta la experiencia. Más aún si se trata de una familia, es necesario, indispensable, pues considerar al otro. Pero cuando la rigidez nos lleva a mantener solamente nuestro punto de vista e imponerlo a los demás, pues ahí tenemos una manifestación muy clara de que lo que está actuando en nosotros es nuestra materialidad, por encima de las justificaciones. Nuestra materialidad gobierna. Otro aspecto que es atarse a lo conocido, resistirse al cambio. Nuestro bajo yo, nuestro bajo ser, diríamos, esa personalidad mundana que creemos ser, se afianza a lo conocido. Ese es su punto de apoyo, lo que conoce. Y todo lo que viene como nuevo, pues lo ve como una amenaza y se resiste al cambio, a cualquier cambio, sea en las formas de hacer las cosas, en las formas de pensar, en las formas de proceder, nuevos métodos de trabajo. Todo lo que sienta diferente va a poner una resistencia, porque en ello ve una acechanza y entonces siente su seguridad, siente su plenitud haciendo lo conocido, viviendo, reproduciendo todo lo que sabe, todo lo que conoce. Ahí está su sitio. Entonces hay una resistencia a cambiar, y esa resistencia pues puede ser pasiva, pues háganle como quieran, o puede ser activa también, dependiendo de la posición que juguemos en un colectivo. Entonces, atarse a lo conocido también es una manifestación de la materia. En el aspecto 3, querer demostrar que nuestros sistemas de creencias son verdaderos, recreando las mismas situaciones una y otra vez. Esto es muy gráfico, este ejemplo. Ascendemos por la escalera, de plano ahí se nos nubla la vista, hacemos lo que nos lleva a caer al abismo, a tener un error, nos caemos, nos dolemos, nos quejamos, pero vuelta a lo mismo. Y esto se reproduce una y otra vez en la vida. Este caso lo tenemos cuando, por ejemplo, vemos a personas, pueden ser varones o mujeres, esto no importa, reproduciendo sistemáticamente una y otra vez la misma experiencia. Por ejemplo, qué mala suerte que tengo, todo me pasa a mí. Otra vez tengo una relación de pareja y es autoritario, me maltrata y hasta me golpea. Y salgo de una y y vuelvo a caer en lo mismo. Bueno, ahí lo que hay de fondo, el trasfondo de todo eso, precisamente están nuestras creencias. Sucede lo mismo cuando tenemos, por ejemplo, hijos o hijas. Vamos a poner una mujer que tuvo un padre alcohólico y al ver sufrir a su madre se llegó a jurar, nunca voy a tener una pareja alcohólica. Pero esa fijación la lleva a relacionarse precisamente con parejas alcohólicas y vuelve a reproducir lo mismo. Así se separe, pues como si tuviera un imán, va a volver a traerlo. Entonces,
Ahí lo que está sucediendo es que nuestros sistemas de creencias, eso que consideramos válido y que estamos reproduciendo una y otra vez, pues nos lleva a crear las mismas situaciones. Entonces hay una lección detrás de todo esto. Si quieres obtener resultados diferentes, haz cosas distintas, ya prueba otra forma de hacer las cosas. Eh, Sigo recibiendo mensajes de que hay hermanitos que ya están en la sala de espera. Todavía no es el momento, hermanitos, de entrar a la sala de espera. Un momento. Otro aspecto de nuestra materialidad es el de dominar, manipular, colonizar. Es decir, buscamos poder y la dominación. Cuando estamos desde la materia, desde la materialidad, buscamos controlar las cosas por diferente forma. En el pasado definitivamente fue el poder, la colonización, imponernos a otros, ya sea en colectivo como sociedades o pueblos o como personas. Y hoy en la actualidad pues es bien evidente. El poder del mundo se afianza precisamente en el control, en la dominación, y para ello utiliza diferentes medios. Bueno, esto a nivel macro. A nivel micro, en lo individual, podemos estar queriendo controlar, siendo nosotros los controladores, a los hijos, a la pareja, las situaciones. Nos ideamos las formas de poder hacerlo. Entonces, cosa de vernos en un espejo si tenemos algún rasgo característico de este aspecto. Otro aspecto más es el de la autoconmiseración, ese sentimiento de lástima de sí mismo. Y aquí hay que tener cuidado, pudiera decirse, pues es que soy muy humilde, pobre de mí. No, eso no tiene nada que ver con la humildad, que es la sencillez. No, la autoconmiseración nos lleva a tener una lástima. Quien la vive está en una situación lastimosa para sí. Se siente maltratado por la vida, maltratado por los demás, pero todo eso proviene, por cierto, de las creencias que tiene. Piensa que todo, ya está pensando en automático en que las cosas van a salir mal, o que no es digno, o que no lo merece. Entonces, pues según pensemos, según seamos dentro, así la vida nos corresponde. Y bueno, pues esa es una evidencia que tenemos de quién rige sobre nosotros, y es la materia. Otra percepción que podemos sentir sobre si estamos del lado de la materia, pues es la percepción de separación. Porque esa separación es un sentido ilusorio de nuestra existencia. En realidad no estamos separados de los demás, ni de la vida. Llegamos a identificarnos con los que son similares a nosotros, misma lengua, misma nacionalidad o misma religión, y a ver en los demás a los contrarios. Y a causa de eso pues hay mucha tensión, ya sea por límites entre las naciones, por sentir agravios en los credos, por lo que sea. Bueno, esto a nivel de naciones o de grupos que siguen credos diferentes o de razas, pero a nivel minorista también, con los vecinos, con el otro, en fin, donde podemos percibir separación, pues va a haber conflicto, porque vemos en el otro a alguien diferente a mí, y ese alguien pues lo percibimos como una amenaza.
también estamos muy aterrizados, muy centrados en la materia cuando nos comparamos con los otros. Compararse con el otro. Surgen a partir de ahí el juicio y la competencia. Entonces, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Qué sensaciones, qué emociones surgen cuando vemos en el otro algo, ya sea que envidiamos, que deseáramos para nosotros, o de plano que en el juicio vemos como algo inferior, desde luego asumiendo nosotros una superioridad? Entonces, cuando nos comparamos con los otros, estamos obrando, ahí sí, claramente también, sintiendo y pensando, sirviendo solamente como ese bajo ser que representa la materialidad. Y también tenemos el hecho de que cuando tenemos esa necesidad de tener posesión de cosas, pues es la materia la que busca afianzarse, la que tiene razón de ser a partir de lo que tiene. Y entonces, en una sociedad como la que tenemos, como la que vivimos, pues se promueve el consumismo de cosas. Y ese consumismo de cosas puede ser desde lo más sencillo, el dulce que está de moda, hasta la bolsa, la ropa, un carro, una casa. Ah, pero ya tengo carro y tengo casa, pues otra casa para descansar y otro carro para pasear. Entonces, precisamente ahí se afianza nuestra materialidad, en la posesión de cosas. Y no hay límite, ahí sí que no hay límite para tener una identidad ante los demás, un reconocimiento de sí mismo a partir de la posesión. Por otro lado, este aspecto nos ha ocasionado a través de los tiempos muchos problemas. Proteger a toda costa aquello con lo que nos identificamos. Puede ser la nacionalidad, todo lo que compartimos con nuestros connacionales de un país, lo que nos identifica ante los demás en una creencia religiosa, por ejemplo, lo que nos identifica por ser seguidores de un equipo de fútbol, por ejemplo. Y bueno, ahí buscamos proteger eso que consideramos que nos identifica como grupo, como nación, como familia, como credo. En este ejemplo, es una caricatura. Los tres al unísono pueden exclamar: preparaos a morir si no reconocéis que el único Dios es Yahvé, Alá o Jesús. Si estamos dispuestos a llegar a consecuencias extremas, supuestamente para proteger eso que tenemos hasta por sagrado. Y sí, hemos llegado a eso como humanidad. Bien, aquí de lo que está detrás no es un devoto ferviente del divino maestro, ni acá de la divinidad Alá o acá de Yahvé. Son fanáticos movidos precisamente por su materialidad. Otro aspecto de nuestra materialidad es el miedo a la muerte. Un miedo a dejar de existir, a dejar de ser. Precisamente porque sabemos que nuestra existencia es finita, es decir, que estamos aquí y hemos de tener un término, pues surge ese miedo. Y ese miedo es subyacente a otros miedos que tenemos, precisamente por dejar de ser. Y por ese miedo, en un momento dado, podemos ser violentos, podemos también no comprender a los demás, sentirnos solos, y esa sensación de que todo se termina, todo se acaba, nos lleva precisamente a un estado, pues hasta de postración. El miedo paraliza. Y bueno, una vez que identificamos que esto corresponde solo a la materia,
Ya en la enseñanza sabemos, pues la muerte no es el término, como el espíritu es divino y es eterno, pues lo único que hace es cambiar la envoltura y seguir su camino. Esta es una etapa, un episodio de la vida, pero ahí están nuestros apegos, nuestra razón de ser, nuestras propiedades, nuestro sentido de existencia. Todo lo que nos une a la tierra en un momento dado se convierte en un problema para poder irnos de este plano en paz. Y bueno, a propósito de esto, estamos ya en un proceso evolutivo de conciencia. Decíamos también líneas atrás que la vida, por ese libre albedrío que tenemos, vamos a estar recogiendo todo lo hecho, todas nuestras experiencias son ese bagaje que nos llevamos después de cada existencia. Tenemos luz en el espíritu, pero tenemos una materia que nos lleva a la experiencia del apego a las formas. Y bueno, ahí caemos, nos equivocamos. Dicen en las religiones, ahí surge el pecado, el equívoco. Bueno, no hay castigo eterno, simplemente ese equipaje nos lo llevamos. Cuando nos despedimos del valle terrenal y regresamos con una nueva existencia, traemos junto con nosotros al alma. Es el alma la que está en este proceso de vida, bueno, de nacimiento, vida, muerte y resurrección. Y es el alma la que tiene que continuar con ese aprendizaje. Entonces, una y otra vez, incesantemente, hemos estado viniendo, aprendiendo, creciendo, o a veces yéndonos con más carga de la que trajimos. ¿Cuál es el motor que impulsa el crecimiento? ¿Por qué un ser humano habría de estar en posibilidad y en conciencia de querer crecer, de querer evolucionar, avanzar espiritualmente? Básicamente es por el sufrimiento. Porque dolor siempre va a haber. Nacemos en medio del dolor y las situaciones complicadas, una pérdida, un familiar, pues es dolorosa la situación, pero en cuanto nos sobreponemos, dejamos que el dolor se vaya, que el sufrimiento se libere. Pero en cuanto el sufrimiento se queda para quedarse en nuestra vida, entonces ahí surge esa necesidad, ese anhelo, esa necesidad de resurgir. Y ese es el camino de regreso, el tratar de liberarnos, el tratar de hacer algo para mitigar ese sufrimiento. Y en ese camino de desconocimiento, pero de encuentro, a través de la enseñanza que se ha transmitido a través de los tiempos, pues venimos a encontrarnos de nueva cuenta con ese sendero de regreso a casa. Nuevamente voy a recordar este pasaje del libro de los Salmos. Esto es del Antiguo Testamento, capítulo 82, versículo 5, 6 y 7. Cuando a través del Padre Eterno y de los profetas obviamente se recibe esta enseñanza. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, y todos sois hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres moriréis, y caeréis como uno de los príncipes. Y bueno, es tiempo de darle un significado a todo esto. Efectivamente, en medio de la separación de las almas, aquí en la tierra, pues caminamos en tinieblas, en ese desconocimiento de no saber quiénes somos, cuando no hay conciencia espiritual. Bueno, pues son sacudidos todos los cimientos de la tierra, porque estamos aquí para darle armonía a la tierra,
para traer el cielo a la tierra, porque el cielo está en nuestro espíritu. Todo el bien, todo el amor que hay que derramar, pues ahí está contenido. Entonces, pues no entendemos, y en esa falta de comprensión, pues la propia tierra se cimbra, se sacude. Entonces se nos confirma: vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Todos somos ese hijo que se dice en la religión, el hijo unigénito. Bueno, pues ese hijo somos nosotros. La humanidad en este planeta Tierra y en otros tendrá otros nombres, pero igual, esos seres dotados de conciencia, de alma, de espíritu. Sin embargo, como hombres moriréis, pues sí, sobre la faz de la tierra moriremos. Y caeremos como uno de los príncipes, pues sí, somos los herederos del reino, o sea, somos los príncipes. Pues sí, eres el príncipe, pero sobre la faz de la tierra, en tanto no estés en posesión del reino, pues vas a morir. Como hombre, moriréis. Precisamente, siendo un príncipe, es decir, siendo heredero del reino, mientras estés aquí, en la tercera dimensión, moriréis. Y es el caso. Todo el que llega a este plano, que es el más denso, se dice el más inefable de la creación, el más difícil de comprender, pues todo lo que nace sobre la faz de la tierra finalmente crece, acaso se reproduce y muere. Y ese es el proceso, esa es la ley que rige este plano. Entonces, cuando ya tenemos ese conocimiento y lo valoramos y le damos una justa comprensión espiritual, pues no puede ser que el de gusto, porque pensábamos que éramos pues simplemente seres mortales que mueren, y hasta ahí llegó nuestra existencia, y por referencia teníamos al espíritu, al alma que se va al cielo según nos portemos, pero ya nuestra noción de nosotros pues era el de que hasta aquí terminamos, en una vida llena de limitación, de complicación. Pero cuando nos enteramos que somos hijos del divino y que el reino de los cielos es nuestra heredad, que tenemos como herencia ese reino prometido, pues sí, somos el príncipe. Y es como alguien que tiene cortedad y llegan a avisarle: oye, por ahí surgió un familiar tuyo que te heredó 100 millones, pues una alegría sería indescriptible, ¿verdad? Pero por cierto, este ejemplo solamente es el apego al dinero, algo de lo que regularmente los muchos no tienen o tienen poco, y que vendría a generar un entusiasmo, un gusto, una alegría. Bueno, pues lo que acabamos de descubrir o de develar, pues es algo superior. A un lado el dinero, porque vamos a decir, vas a estar en posesión del todo, de la felicidad, de la alegría, de la vida eterna, que incluso ni el dinero te puede dar. Y entonces es ahí donde de verdad viene una alegría por la vida y surge un propósito verdadero de anhelo de que el amor sea nuestro combustible hacia ese regreso a casa. Y vamos a dar paso a la videoconferencia. Dentro de la videoconferencia vamos a referirnos al cuestionario. Así que ya estoy en posibilidad de recibirles, hermanos. Bien, ya estamos a la vista. Ya la veo con buena definición, hermanita Blanca. Ya estamos aquí en contacto. Hermanita Claudia. Gracias, hermanito. Buenas noches. Muy buenas noches, ya está a la vista. También nuestro hermano Roberto. Nuestra hermana Elsa. Bienvenida, hermana. Gusto saludarla. Buenas noches, Muy hermanito. buenas noches. Gusto en saludarlos. Y hermana Laura. Si pueden, activen su video.
Y por acá nuestro hermano Alfredo, bienvenido también. Hermana María de Lourdes, bienvenida. El día de hoy no está con nosotros nuestra hermana Patti Valle. Tuvo que salir, de hecho anda en el otro extremo, de costa a costa, del Pacífico hasta el Atlántico. Anda ya por las costas de Veracruz nuestra hermana, atendiendo por ahí alguna diligencia. Pues le voy a solicitar a nuestra hermana Blanca para iniciar esta sección, pues nos conduzca a hacer una oración. Adelante, hermana Blanca. Sí, hermanitos. Frotemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y elevemos nuestra oración. Padre amoroso y piadoso, todos estamos a prueba, buenos y malos. Entendemos que en esta prueba estamos siendo podados, como el sembrador hace a los árboles. Unas ramas serán echadas al fuego y otras serán podadas para que den frutos. Pero en esta prueba es dolorosa para todos. Estamos ciegos y sordos y aún conociendo tu obra, no logramos entender ni escuchar. Perdónanos, Dios Altísimo. Perdónanos a todos por igual. Te damos gracias porque envías a tus ángeles, San Gabriel Arcángel, que da de las tormentas que acechan a la humanidad. Gracias, Padre del universo. Hágase tu voluntad, Señor. Ponemos en tus manos nuestros pedimentos. Esperemos en ti, porque amamos. Y te amamos en todo momento. Amamos a nuestros hermanos. Eres nuestro Padre. Derrama tu misericordia infinita en nuestros pensamientos, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en lo que nos rodea. Cúbrenos con tu manto bendito. Envuelve a nuestra hermana humanidad. Gracias por las pruebas que nos envías. Fortalece nuestros pensamientos. Te amamos con todo nuestro corazón, Padre Celestial. Hágase tu voluntad en cada uno de nosotros. Así sea. Así se haga y así será. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermana Blanca, pues haciendo votos porque este encuentro, este propósito de aprendizaje dentro de la enseñanza reditúe en luz y en progreso espiritual para los presentes y hermanos que nos puedan seguir. Gracias, hermano. Más allá del tiempo. Muy bien, hermanitos, pues vamos a iniciar esto para entrar en precisamente en un discernimiento, pues conducido en cierta forma, pero lo importante es compartir sus comentarios, su aprendizaje. Vamos a dar inicio con una serie de preguntas. La primera, ¿qué es nuestra materia? ¿Qué es la materia? Mi hermano, pues sería nuestro cuerpo. Hermana Claudia. Sería nuestro cuerpo, eso sería nuestra materia. Es el vehículo, así es, pero sin embargo, asociamos al cuerpo lo que somos dentro de la obra. Dentro de la obra es bien común que nos conduzcamos como materia, que así nos reconozcamos. Ese es el punto. Dentro de la obra así nos reconocemos. Para diferenciar entre un espíritu encarnado y un espíritu desencarnado, un hermano de luz, por ejemplo, del mundo espiritual, en esencia es correcto. En su amplitud, su definición simple. Precisamente, la materia es el cuerpo, el conducto o vehículo. Así es. Cuando hablamos de materialidad, ¿qué otros rasgos le
adicionamos a la materia, hermana? O cuando hablamos de materialidad, ¿de qué nos estamos refiriendo? Bueno, a ver si entendí. Dijo la hermana, materia, pues nuestro cuerpo, material, pues lo que es material de, por decir, de vestir, de calzar o de como de algunas joyas o dinero, es lo que yo entiendo material. No Posesiones, sé si estoy bien. Ajá. apego, una expresión de la materialidad. Bien. Sobre esto vamos a poder seguir hablando. Y a ver si completan esa primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es nuestra alma? ¿Qué es nuestra alma? A ver, le vamos a preguntar a nuestra hermana Elsa. Hermanita Elsa, si puede retomar esta segunda pregunta. ¿Qué es el alma? Y para el alma, ¿qué representa la materia? Bueno, para el alma, pues viene en conjunto con la materia, hermano, porque es lo que nos acompaña, el alma es lo que nos acompaña desde que nacemos. Es una de las partes más puras del ser que se manifiesta más cuando uno está en una evolución espiritual. Cuando hablamos de la materia, luego hablamos de nuestro ser inferior. Cuando hablamos del alma, dice nuestra hermana Elsa, pues sí, precisamente es una de las partes más elevadas de nuestro ser. Pues sí, es nuestro alto ser, el alma. Y nuestro yo divino, pues sería el espíritu. Pero a ver, háblenos más del alma. ¿Por qué el alma es individual? ¿Cuál es el propósito del alma? Porque es la manera de identificarnos cada uno, hermano, nuestro ser universal o Dios nos identifica cada uno a través del alma. Cada ser humano, venimos con un alma diferente. El espíritu es el que es uno solo. Muy bien, el espíritu es uno solo y es el alma, el aspecto individual del espíritu. Así. Sería un espíritu individualizado. Muy Sí. bien. Algo más que es necesario mencionar es que el alma es la interfase para el espíritu. El espíritu no puede animar por sí mismo, decíamos, a la materia, entonces hace uso del alma. Y es el alma la que es el vehículo para que el espíritu pueda manifestarse sobre la faz de la tierra. Entonces ya tenemos ahí tres componentes: la materia, el alma, el espíritu, con diferentes nombres como se les pueda reconocer. Muy bien. ¿Qué es nuestro espíritu? Siguiente pregunta. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es el espíritu? Hermano Juan Carlos, adelante. Hola, principio. Bueno, el espíritu es, digamos que es la esencia divina, la esencia creadora. En ese sentido, nosotros al ser parte de él, tenemos un espíritu individualizado que es el alma. Obviamente nuestro vehículo para tener una identidad en la tierra y poder también tener comunicación con el espíritu divino. Algo, pues creo que es sumamente importante, que estamos rodeados de la materialidad, es decir, tenemos un mundo de relación en el plano físico a partir de nuestro cuerpo que recoge experiencias, es lo que nos explicaba, pero que nos podemos comunicar con el espíritu a través de nuestra alma, es decir, tenemos parte de la esencia divina en nosotros mismos por ser creación divina,
por ser el resultado de una creación divina, y obviamente podemos conectarnos con la divinidad a partir de la conciencia, del amor, de la verdad, de la justicia. Eso es lo que yo entendí. Muy bien, hermanito, muchas gracias. Gracias, vamos a otra pregunta. ¿Qué es involución? Involución. Hablábamos de evolución la sesión pasada, también la antepasada, que es un crecimiento, un progreso hacia nuevas formas de estructura más complejas o de pensamiento. Entonces, involución, ¿qué sería? Perdón, hermanito, es Hermana como María no Dolores. involucionar, como no evolucionar, como no estar evolucionando. Es una Perdón. no evolución, sí, precisamente. Sería hasta un retroceso. Involución precisamente es ir en el sentido contrario de la evolución, que es crecimiento, que es ascenso de lo sencillo a lo complejo, a través de una transformación. Es al revés, es un descender, sería al contrario. Sería no aprender, no es no avanzar. No avanzar, y en ese sentido en el que lo mencionábamos, un descender. Sí, no solamente no hay avance, sino hay un retroceso en el propósito de evolución. Es el sentido contrario, la involución. Aquí hay algo importante. Ya nuestro hermano Roberto, creo recordar, nos hablaba de algún aspecto de lo que es la evolución. Integre, hermano, de acuerdo a lo que acabamos de presentar, el porqué de la involución y el porqué de la evolución. ¿Por qué una involución espiritual en un principio? Vamos a decir desde el inicio de la creación. ¿Por qué ahora hablar de evolución? No tanto hablar, sino de la necesidad para el espíritu humano de, más bien la conciencia humana de evolucionar. Perdón, hermanito, es como para despertar. Evolucionar es para ir despertando nuestro espíritu, nuestra espiritualidad. Sí, regularmente asociamos el despertar espiritual a un crecimiento, a un darnos cuenta. Sí, efectivamente es un despertar, nos lleva al despertar, porque es la conciencia la que no sabía, y cuando ya sabemos, nos damos cuenta, pues viene un despertar, es decir, crecimos en conciencia, hay una evolución de conciencia. Pasamos de un nivel inferior a otro superior. Así es. Muy bien, la pregunta es, ¿cómo relacionamos ese proceso de involución y de evolución en el proceso del alma humana? Es decir, en el camino del alma, ¿qué representó la involución? Y en el proceso de ascender, de crecer, lo que tenemos de aquí para adelante, ¿qué representa la evolución? ¿Por qué involucionó el alma en un inicio? ¿Y por qué ahora habrá de evolucionar? Esto es importante. Es la transmutación, hermanito. Transmutar, cambiar o transformar de un estado a otro superior. Recuerdan que en la divinidad todo es perfecto, y cuando hablamos del Génesis, del principio, bueno, todo y todos estábamos en la unidad, estábamos en Dios. ¿Por qué Dios tiene ese deseo de conocerse a sí mismo y literalmente se transforma en el universo? En ese gran inicio, en ese Big Bang o gran explosión que da origen al universo, y cómo al paso del tiempo esa
manifestación de lo divino, llenando el vacío, va dando lugar paulatinamente a la conformación de lo que podemos percibir a través de la evolución del universo como estrellas, primero galaxias, estrellas, planetas y vida en los planetas. El proceso del alma, en ese sentido, desde el inicio, en que surge la posibilidad de la separación aparente, manifestándose a través de las criaturas, de los elementos y las criaturas de la creación, pues va dando posibilidad de tener diferencias, surge la posibilidad del alma individual, y para llegar a una conciencia de un alma individual, mencionaba de manera muy general, tuvimos que pasar por la experiencia, o el alma pasa por la experiencia del mineral, del vegetal, del animal y después del género humano. Pero al llegar a ser ya, al estar animando un ser como el ser humano, ya estamos hablando ahí de una conciencia que tiene libertad, es una autoconciencia que ya puede regir, orientar su destino de acuerdo a su libre elección. Y es ahí donde todo ese proceso de involución viene a tener significado, porque ya podemos aprender. Cosa que no sucedía si todo y todos nos hubiéramos quedado en la divinidad, seres divinos, pero no evolucionados. Entonces, todo ese recorrido es para que al final de cuentas, en esta vida llena de separación, de conflicto, aprendemos en cada experiencia, en cada existencia. Y eso va haciendo poco a poco lo que va quedándose en cada alma para seguir adelante en su proceso. Y llegamos a un punto en el que decimos, ahora vamos de regreso, ya estamos aquí, y ahora vamos de regreso, a ser capaces de reconocernos en nuestro aspecto individual, es decir, en nuestro espíritu, y a manifestarlo. Y ese viaje que hicimos desde la divinidad hasta la tierra tiene sentido cuando de verdad seamos capaces de traer el cielo a la tierra, es decir, de ser portadores de amor y de venir a crear lo necesario para que esta tierra también tenga un ascenso, que ya estamos en ese proceso. Esto que estoy mencionando muy descriptivo, como si fuera un cuento, pues es de una manera muy gráfica, tiene sus razones, sus fundamentos, viene a romper el paradigma de nuestras creencias religiosas, eso sí. Esto no lo vamos a ver en la enseñanza de una religión. Esto viene para libertar mentes, conciencias, diríamos. Y entonces, pues esto no se daba antes, ahora estamos ante la posibilidad. El mundo está cambiando. Abran sus sentidos, vean a lo que está sucediendo. Estamos ya inmersos en una serie de acontecimientos que finalmente habrán de llevarnos por ese camino de necesidad o de conciencia a ese despertar. Y voy a pedirles, para terminar este pequeño cuestionario, que alguien haga uso de la palabra. Anímense, vale la pena, estamos aquí. Hay que valorar nuestro tiempo. Indicar 3 rasgos de nuestra materialidad. Indiquemos de los que mencionamos, indiquen 3 rasgos por los cuales podemos identificar, pues ahí está actuando nuestra materialidad, no nuestro yo superior, no nuestro espíritu. Indiquen 3 rasgos de nuestra materialidad. El ego, hermanito. A ver, hermanita Blanca, adelante. El ego, pudiéramos decir, el egoísmo, un aspecto. Otro aspecto de nuestra materialidad. El de buscar posesión. Tener posesión. Buscar posesión. De algún modo, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, a veces cuando vamos manejando, sucede algún incidente automovilístico y a veces pensamos que el tener solvencia económica para resolver ese tipo de problemas
nos da cierto tipo de seguridad. De algún modo ya estamos hasta predispuestos para ciertas ocasiones, ¿no? Y en ese sentido, cuando no tenemos el respaldo económico, solemos sentirnos como desamparados, por así decirlo, ¿no? Así es. Así es, la posesión, el afianzarnos a los bienes como rasgo de que somos y tenemos, si tenemos, somos. Precisamente es una manifestación de nuestra materialidad. Otro rasgo más que nos identifica como materias. Como Envidias. envidia. Muy bien. A ver, y ya entrado en esto, hermanita, pues más hay que identificar esos aspectos. Están ahí no para lastimarnos, sino para identificarlos. Tenemos que, decía nuestra hermana Blanca, pues trascenderlos. La soberbia, Soberbia. Otros aspectos de nuestra materialidad. El coraje o el enojo. Enojo, coraje. Ser egoísta, Ya decíamos egoísmo. Sí, no egoísta, egoísta de no querer dar y solo tenerlo uno. así es. Sí, la materialidad nos gana cuando es más importante tener o que nos den que nosotros dar, ¿verdad? Así es. Una pregunta. Identifiquen este rasgo. Una persona que siendo muy devota de su camino religioso se sintiera contrariada porque alguien cree de manera diferente, en apego a su idea religiosa, a su creencia, pudiera tener un altercado con otra hermana de pensamiento distinto, ¿qué estaría sucediendo ahí? ¿Sería para la divinidad que busca halagar, venerar? ¿Sería una devoción correcta? No, hermano, yo lo nombraría fanatismo, porque cuando uno lleva una doctrina o una religión, debe de respetar pues las creencias de todos los seres humanos y tener la capacidad de escuchar y de discernir. O sea, al final del día nos lleva a una sola persona. Si la otra persona no lo entiende, todas las religiones, a las doctrinas, al final del día creemos en Dios. Entonces, uno de los dos, pues debe de tener, debe ser prudente y mejor callarse. Eso es lo que yo opino. Muy bien. Ya identificamos, ¿verdad?, que lo importante cuando se sigue un camino espiritual no es imponerse a los demás o no es defender a Dios de los otros, porque pues Él está en todos. Está en el budista, está en el islámico, está en el cristiano, en los ateos, está en todos, en los seres humanos que nos antecedieron de generaciones pasadas y entre los que vendrán. Entonces no tenemos por qué responder en esos términos ante una situación de credo diferente. Es más, a estas alturas ya estamos en posibilidades de poder integrar los distintos senderos espirituales, de comprenderlos, de enriquecer nuestra propia experiencia. Ya estamos en esa posibilidad y debiéramos aprovechar eso precisamente, ya no de separarnos, sino de unirnos. Un mensaje de nuestro hermano Roberto, sí, dice que escucha doble el audio. Bueno, espero no tengan ese problema los demás. Muy bien, pues hasta ahí el cuestionario. Es muy importante poner atención en lo siguiente, hermanitos.
hasta ahora nunca habíamos hecho mención de el por qué la divinidad, en su intención de conocerse a sí misma, da lugar a la creación, precisamente manifestándose. Y ese proceso de manifestación no fue un hágase el universo como están las cosas, sino ha sido un proceso. Ha sido todo un proceso el que surjan tanto las galaxias como las estrellas, los planetas, la vida, y estamos en ese proceso. Si se dan cuenta, en esta descripción, los seres humanos, como almas encarnadas, como almas individualizadas, que ahora estamos de regreso a la divinidad, finalmente hemos de llegar de nueva cuenta a esa divinidad. Actualmente nos encontramos en la tercera dimensión, en este mundo, en este plano espiritual de la tercera dimensión, de la materia, pero también compartiendo ya a estas alturas el enriquecimiento de la mente y las ideas, de las emociones, y todo lo tenemos que ir integrando para poder, ahora sí, estar en posibilidades de, se dice, ascender a otra dimensión, a otro plano espiritual. Y ese plano que ya aguarda, esa nueva morada, se menciona en la quinta dimensión. Es una morada de mayor luz que esta, donde por fin ese proceso de vida, de nacimiento, crecimiento, muerte y resurrección habría de terminar. Es decir, el espíritu se impone a la propia muerte, deja de volver una y otra vez en ese proceso de reencarnación. Eso es algo muy importante. Lo más importante y trascendente para asimilar en estos momentos es que ya estamos en ese momento que se dice es el principio de dolores. Esa parte en la que a través de pruebas intensas, por necesidad, la humanidad tiene que volver su atención al espíritu. Si hasta ahora había permanecido ignorado, al margen, bueno, pues ahora estamos ante la posibilidad de darnos precisamente la oportunidad de un impulso espiritual. Y es lo que estamos viendo en la humanidad. Es lo que ya estamos viendo. Por otro lado, hermanos, dentro de nuestro sendero espiritual, el espiritualismo trinitario mariano, hace falta ese impulso. Salir de lo devocional, solamente la devoción, como forma de poder acceder a lo divino, y estar ahora en posibilidad de vivirlo, de vivenciarlo, de tener experiencia. Ante esa situación nos encontramos. Y es ahí donde vale la pena mencionar su sentir. Les voy a pedir de nueva cuenta, entreguen de su... Llegado a este punto, entreguen de su comprensión, es muy importante. Ahorita somos un pequeño grupo. Han llegado hermanos de nuestro mismo sendero espiritual y están breves instantes y se retiran. No existe la disciplina del estudio, de la preparación, de la formación. Entonces, abrir sendero cuesta trabajo, pero ya estamos aquí. Hagamos una aportación más sustanciosa. Le voy a pedir a la hermana Elsa nos mencione, a propósito del camino que tenemos que recorrer de aquí para adelante en ese despertar espiritual, ¿cuál es su percepción? ¿Cómo percibe que ese proceso pueda darse? Pues es de disciplina, hermano, antes que nada, y un compromiso con uno mismo en el cambio y la transformación, sobre todo porque, bueno, yo en lo personal desconocía
muchas cosas de la doctrina, muchas cosas de la misma religión que anteriormente pues era católica y nunca la llevé con una disciplina porque no me gustaba, o sea, sencillamente veía muchas situaciones que no me convencían, pero ahora que yo estoy pues viendo esta doctrina, sé que es de disciplina, que es de compromiso con uno mismo y no es que le estén revisando a uno el que estudie o el no estudie. Lo más importante es pues apartar un espacio durante el día o durante la noche para la meditación, para la oración, y eso nos va permitiendo nos va trayendo mucha paz a nuestro ser, a nuestros hogares. Y bueno, en lo personal eso es lo que yo he recibido y, y más seguridad hacia dónde voy y qué es lo que quiero. Eso es mi pequeña participación, hermano. Muy bien. Es decir, cuando dejamos que la espiritualidad se manifieste en nosotros, vamos con más confianza en la vida. Así es algo que simplemente se siente y uno busca promover más. Hermana Blanca, si nos comparte su experiencia en este sentido, ¿por qué buscamos, una vez que conocemos, que sentimos algún aspecto del espíritu en nuestra vida, deseamos seguir adelante? Sí, hermanito. Yo creo que sentirlo desde adentro, desde el corazón, sentir la esencia, pero sentirla, como lo dijo la hermanita, en ese momento de paz, no por imposición, porque creo que la divinidad no nos impone nada, es sentirlo desde adentro, sentirlo profundo, sentir la esencia con esa plenitud. Vamos despertando la conciencia y es un alimento que ya es para nosotros. Es como beber agua o tener hambre, pero es ese alimento. En cuanto a la oración, ya es una necesidad de ese pan que nos va entregando la divinidad. No es material, es espiritual. Es como lo dice el Padre, el pan sin levadura, pero desde la esencia, no por imposición, y creo que cuando se ve por imposición es cuando, como en la Iglesia Católica, porque vamos y nos imponen hacer 10 Padres Nuestros, 10 Aves Marías, y es el rosario, y es como obligatorio. No, el Padre nos pide que sea desde nuestra esencia, el sentir internamente. Y yo, bueno, en mi experiencia, en lo que yo puedo sentir, de esa manera es como yo fui conociendo. No conozco al 100%, creo que el aprendizaje nunca va a terminar, pero en lo poco que yo voy conociendo es eso, sentirlo desde adentro, sentirlo. El alimento lo vamos pidiendo día a día, porque ya nos levantamos y es dar gracias. Es una oración por pequeña, como lo dice el Padre, como esa pequeña mostaza, ese granito de mostaza, pero es sentirlo desde adentro, con amor. Muy bien. Muy bien, ya por aquí se está uniendo nuestro hermano Miguel. Bueno, mencionaba, hermanitos, que no estuvo nuestra hermana Patti porque anda de viaje. Y entre algunas de las actividades que va a abordar en ese viaje está también la de participar en un congreso entre hermanos espirituales. Esperemos nos traiga buenas noticias, pues va en representación de nuestra escuela y esperemos que dentro de lo que aborden haya aspectos interesantes que luego nos pueda compartir.
Están sucediendo cosas muy importantes, es tiempo de estar bien despiertos, precisamente no a las noticias del mundo, aunque tenerlas por ahí de referencia, sino en cuanto a lo que podamos nosotros percibir a través de la intuición y a través de la inspiración. Los cambios que se estaban dando ya de manera muy rápida, a comparación de años atrás o décadas anteriores, ahora pueden tornarse de plano como si fuera un acelerador, lo que es la vida. Catalizador, acelera todo el proceso, lo que está sucediendo. Entonces, traten de tener esa experiencia interna accediendo al interno, y para que podamos compartir. Ya hay de plano signos muy evidentes del tiempo en el que nos encontramos. Entonces, pónganle atención. Pero fíjense nada más el tema que trajimos sobre la mesa, esperando que no nos haya quedado grande, porque esto es muy importante, eso no lo sabíamos, al menos en esa magnitud como lo fuimos presentando. Esto apenas fue un avance, esto todavía da para más, y vale la pena asimilar, discernir y llevarlo al terreno de nuestro interno, donde lo podemos valorar. ¿Me resuena? ¿No me resuena? ¿Esto no va conmigo? Si nos hace recordar, si nos hace vibrar en el sentido de aceptación, vamos a ir pudiendo recomponer ese rompecabezas de lo que somos, de lo que es la vida, de lo que tenemos por delante. A ver, entonces, algo más, y si no, le pedimos a nuestra hermanita que haga la oración para cerrar los trabajos. Hermanito, sí, una pregunta. Sí, Esta hermana. videoconferencia, esta no la sube a WhatsApp, ¿verdad? O a Sí, YouTube, porque sí, lo podríamos repasar otra vez. sí, sí, la vamos a subir otra vez, hermana. Vamos a hacer, Porque las preguntas están bien, como dijo usted, dan para más, y cada pregunta, pues sí se puede sacar más respuestas. Entonces, a mí me gustaría eso, volverla a repasar para ver qué puede uno contestar más. muy bien. Sí, se va a repetir, hermana. Bueno, se va a sacar un resumen. Vamos a quitarle la paja y lo volvemos a presentar. Ok, gracias, hermano. Por ahí del sábado. A ver, hermano Miguel, adelante. Llegué un poquito tarde, pero escuchar las preguntas que hizo. Y bueno, algo que se refiere a qué es el alma, espero no errar ni confundir a nadie más, es ese puente entre la parte corpórea o la parte material, el cuerpo en sí, con el espíritu. Yo entiendo que sería donde se van quedando todas nuestras experiencias y son las que vamos a ir acarreando en el proceso del ir y venir, en ese, pues no sé si sea correcto decir, ese reciclaje que nos sucede en las reencarnaciones del espíritu. Ahí vamos acumulando toda nuestra experiencia y por lo tanto nuestro crecimiento o no crecimiento. El espíritu, por supuesto, entonces es la parte divina, la parte poderosa que tenemos para hacer todo lo bueno a semejanza del Padre. Y había otra pregunta que no se me fue ahorita, no la tengo. ¿Qué es la materia? Decían. La materia, digamos, es nuestro cuerpo y es ese vehículo que
que todos vemos, con el cual nos identificamos en este mundo y con el cual tenemos ese contacto, pues para ir adquiriendo las experiencias en este mundo. Básicamente, pues tiene como principales recursos los 5 sentidos. Obviamente tiene órganos, tiene huesos, pero lo fundamental es que va desempeñando sus funciones en este mundo. Es como nuestro coche, ¿no? Nos lleva y nos trae a donde queremos. Obviamente hay que cuidarlo. Los pensamientos, creo yo, entonces serían el alma, y el espíritu, por supuesto, es la parte divina. Esa sería lo que alcancé a entender, porque venía en el camino escuchando. Y gracias, hermano. Hermanos, buenas noches. Gracias, hermano Miguel. Miren, la sesión de hoy quedaría un tanto incompleta si no le ponemos la cerecita al pastel en el piso de arriba, vamos a decir. Llegar a la comprensión de que no somos seres humanos, o sea, criaturas abandonadas en el haz tierra que nos están vigilando, gratificando o castigando por lo que hacemos, sino que es la divinidad actuando a través de nosotros, en ese afán de reconocerse a sí misma en esa experiencia. Por eso es necesario el olvido y tener plena libertad para que el alma esté en plena disposición de adquirir experiencia. Y esa experiencia puede ser todavía a estas alturas involutiva, oscura, si lo queremos ver así, o de luz, ir para adelante y hacia el progreso. Entonces, ¿por qué hay seres de oscuridad? ¿Por qué hay seres de luz? ¿Por qué hay razas negativas? Estoy hablando de razas estelares, otros planos, otros planetas. ¿Y por qué la nuestra, siendo como somos, estamos en posibilidades ya de un ascenso? Y no nada más nosotros, sino en este caso se trata de ir con el planeta. Es el planeta también el que está en ese proceso de transformación. Entonces es algo muy importante que empecemos a asimilar, más allá del esquema que teníamos rígido, de soy un espíritu encarnado y conceptos, vamos a decir, solamente llenos de conceptos. Es necesario ir dando un paso más allá en nuestra comprensión y también en ser actores del momento que estamos viviendo. La formación religiosa nos hizo demasiado dependientes. Pues Dios existe, hay que tener fe porque nos va a venir a salvar, o va a venir el Hijo del Altísimo a salvarnos, cuando el Hijo del Altísimo ya está en nosotros, en nuestra conciencia, cuando el Hijo del Divino somos nosotros mismos, es nuestro espíritu, y no reaccionamos, no vemos dónde está nuestra actuación, no vemos cómo hacerle. Es necesario ya empezar a generar ese cambio de conciencia, es decir, ese despertar espiritual, y manifestarlo en nuestra vida. Esta salvación de la que se puede hablar, de ese mundo salvo, de bienestar, esa nueva tierra, pues tiene que ser obra del Espíritu, Dios obrando a través de nosotros, no como algo exterior que venga a componer lo que ya hicimos mal, sino manifestándose a través de nosotros. De ahí que estamos ante esa oportunidad inédita en la historia de la humanidad. Entonces, esta vida hay que aprovecharla. No se trata de que cuando me muera me voy a ir al cielo. Precisamente estamos en el plano de la experiencia física. Es aquí. Esta vida es importantísima, la que tenemos ahora. Nos han tocado vivir años cruciales. Primero abriendo nuestra propia mente, nuestro corazón, y poco a poco ir desde lo sencillo, desde lo que es comprensible a nuestro alcance, a nuestro entendimiento, pues ir abriendo espacio, nuevos horizontes. Esto es muy importante, y hay que estar en ánimo de hacerlo.
Bueno, hermanitos, ya me extendí, no el propósito, pero valió la pena del comentario del hermano Miguel y este recuento que hicimos al final. Pues si no tienen algo más, le voy a pedir a la hermana Blanca que haga la oración para cierre de los trabajos. Elevemos nuestra oración, abriendo nuestro corazón. En esta noche, yo bendigo a mis hermanos, a toda la creación, dando gracias a nuestro Creador, al único yo soy, fortaleciendo nuestros sentires, nuestros corazones, nuestro espíritu. Asimismo, bendiciendo a mi hermana humanidad, a todos mis hermanos que se hacen presentes, despertando en esta conciencia nuestro espíritu, nuestra paz, nuestro amor, fortalecidos en nuestra salud, tomando de este camino espiritual el alimento que nos da nuestro Dios, Señor, en todo momento, y asimismo sintiendo la paz en nuestro corazón, fortaleciendo nuestro camino con firmeza. Gracias, hermanos. Asimismo les envío un abrazo desde el fondo de mi corazón, con el amor que irradia de nuestros corazones para cada uno. A todos aquellos que en la lejanía se encuentran en la cercanía. Bendigo en los hospitales al enfermo, asimismo como también al animal que se encuentra en las calles. Todo aquello que en vida es, yo bendigo. Bendiciones, hermanos. Que la paz de mi Padre sea para todos nosotros. Gracias. Abrazos de luz, hermanos. Gracias, gracias, gracias.